Bendiciones, mis hermanos. Un poco quizás cansado, pero un poco agotado quizás, pero estoy de pie, como dice el cántico, por difícil que fueran los tiempos, y que han sido los tiempos, estamos de pie. Vinieron aguas turbulentas, nos han tirado fuerte, pero estamos de pie. Por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos de pie, mis hermanos. Quería compartirles de una manera breve una enseñanza importantísima en estos tiempos tan necesarios. Quería decirle que cuando Jesús comenzó a predicar, Jesús predicó y una de las declaraciones primeras que hizo nuestro Señor Jesucristo fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esto está en Marcos 1:15. Jesús dijo que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo predicó sobre el reino de Dios. El reino de Dios es un sistema de gobierno. El reino de Dios no es un sistema religioso. El reino de Dios es un sistema de gobierno, porque un reino no es una religión, un reino es un sistema de gobierno. Estas cosas, algunos hombres de una sabiduría tremenda lo han enseñado, pero han sido muy atacados, fueron muy atacados, y todavía la iglesia de a pie, pudiéramos decir, la iglesia sencilla, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a veces no lo entendemos. Un sistema de gobierno. Quiere decir que el reino de Dios que se ha acercado es el sistema de gobierno de Dios. Se acercó a nosotros. Se acercó a nosotros un sistema de gobierno. Y mientras seamos gente que tomemos las cosas opcionales, que tomemos la vida de una manera, la vida cristiana de una manera, de algo hermoso, algo bonito que vino a nuestra vida, y algo romántico, algo hermoso y bonito y romántico que vino a nuestra vida a traernos alegría, a traernos paz y gozo. Esta visión del Evangelio no diría que es contradictoria a la Escritura, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio, como dice la palabra del Señor, es justicia primeramente. Y hay paz y hay gozo, pero tiene que haber justicia. Y la justicia viene cuando las personas se sujetan al gobierno de Dios. Hay justicia cuando tenemos justicia en Dios. El gobierno de Dios debería llevarnos a nosotros, los hombres y mujeres de Dios, a estar en una alianza gubernamental, una alianza gubernamental. Nosotros los cristianos, cuando vemos dos o tres congregados, deberíamos estar bien certificados y claros de que hay dos o tres gobernantes puestos de acuerdo, dos o tres instrumentos de Dios para gobernar, dos o tres personas que más que estar ocasionalmente o usando su libre albedrío para pasar un buen tiempo en una congregación o un buen tiempo con alabanzas y salmos, son dos o tres que son miembros de un gobierno que tiene que ser indivisible, porque si se divide cae, porque es un gobierno que tiene que ser, voy a decir, tiene que tener fundamentos sólidos, compromisos y hermanos que sean inamovibles, porque estamos para colaborar con Dios en que Dios gobierne a través de nosotros. No somos una religión, la religión no es del cielo, la religión es de la tierra. Y nosotros lo que hemos recibido, el evangelio que hemos recibido es el evangelio del reino de Dios, el evangelio de los cielos, es el orden de los cielos. Y hay muchas preguntas sin responder en la iglesia. Hay muchas cosas que no entendemos, que podemos estar con dudas, con miles de cosas en la cabeza, y seguimos a Dios porque sabemos que Él nos amó y que Cristo nos redimió de la muerte, del pecado, nos dio salvación, pero nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese reino debemos tener una mentalidad de reino. Yo no estoy hablando de modernismo, yo no estoy hablando de libertinaje, de lo que se le llama reino hoy en día en muchos lugares. Yo estoy hablando de que tú y yo debemos tener una alianza no solo local, nacional, internacional,
estratégica para que el gobierno de Dios se establezca en la tierra, que no podemos hablar para diferentes lugares, que la mentalidad religiosa nos convirtió en bandos, en guerrillas, en pastores contra pastores, en esos problemas de aquel, esta es la casa mía, esta es mi casa apostólica, la tuya es aquella casa apostólica, o esta es mi denominación, la tuya es aquella denominación. Todo eso va en contra del gobierno de Dios, porque somos la iglesia del Dios viviente, somos columna y apoyo de la verdad, Dios habita entre nosotros. Un reino dividido no puede prevalecer. Pastores, cristianos, hermanos, seamos uno de verdad. Quitémonos ya todos los apellidos y toda la cantidad de cosas que nos separan. Estos tiempos son muy duros, han sido muchos los ataques que hemos tenido los cristianos, los pastores, los hermanos, todos. Muchos han muerto, muchos están muy afligidos, muchas iglesias están muy débiles, y es tiempo de que nos unamos y nos levantemos unidos. Solos no podemos, hermanos, tenemos que unirnos y tener alianza entre nosotros, alianzas indivisibles. No más rencores, no más competencia entre ministerios, no más rivalidades. Tenemos que estar unidos porque somos un solo gobierno, un solo reino, el reino de nuestro Dios. Él nos vino a traer las buenas noticias de su reino y a establecer ese reino en nuestras vidas, y pertenecemos a ese reino y debemos colaborar con Dios, porque el que no recoge desparrama, y el que no está colaborando con la unidad del cuerpo de Cristo, colaborando con otros ministerios para que vaya adelante la evangelización, el discipulado, para que se fortalezcan otros ministerios, solo está pensando en su ministerio, está confundido, está totalmente desenfocado. Cuando el diablo nos ataca, no tiene a este o aquel, nos ataca a cualquiera sin piedad para tratar de matar, robar y destruir nuestras vidas. Debemos procurar mantener la unidad del cuerpo de Jesucristo, del gobierno, del cuerpo gubernamental de nuestro Señor Jesucristo. No sé si entiende esto. Los gobernantes, gloria a Dios, disculpe, los gobernantes de las naciones, los gobernantes de las naciones no tienen pureza ni santidad en sus corazones, no tienen Espíritu Santo, no tienen la sabiduría de Dios. Los gobernantes de las naciones están llenos de ambiciones, están llenos de propósitos terrenales, no tienen principios como los principios de la palabra de Dios que tenemos nosotros los cristianos. Sin embargo, para poder mantener en pie sus gobiernos, se unen, colaboran, se apoyan unos a otros, se llegan a perdonar o a sobrellevar muchas diferencias con tal de lograr un objetivo común, que es establecer un gobierno terrenal. Nosotros tenemos que cambiar muchas cosas que nos han dividido y que nos han fraccionado, y entender que estamos en la última corrida, en el último recorrido, en la última parte de la carrera, cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que es aceptable en estos tiempos es que nos conduzcamos como a Dios le agrada, agradándole en todo y unidos, indivisibles, sin más diferencia. Colaboremos. Hay algunos que no se van a unir, hay algunos que no van a querer, que no lo van a entender. Allá le darán cuenta a Dios en aquel día, si es que alcanzan realmente la salvación. Pero los que han entendido, hermanos, bienaventurados los pacificadores, reconciliémonos con los hermanos que no nos llevamos, con los pastores que tenemos problemas. Hagamos alianzas estratégicas con un propósito. Somos parte del gobierno de Dios y debemos llevar el reino de Dios, no las religiones ni las visiones particulares, sino el reino de Dios, el gobierno de Dios, a todas las naciones, para que esto ya acabe de terminarse, para que se acabe ya todo esto, para que venga el Señor, el deseado de las naciones, y nosotros seamos levantados en gloria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El que tenga oído, que oiga, que oiga. Si tiene oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta bella noche. Bendiciones a todo el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios.